charla, les pedimos que tomen asiento todos. Pues, acá hay lugares. Lo hice sentar a todos, que ya. Bueno, antes de comenzar, primero que nada agradecer al Club Liverpool que nos permita esta instancia para nosotros venir a exponer estas charlas. Es un honor, más todavía en este club. Mi nombre es Fabricio Casulo, estamos con los compañeros acá de la tesis, estamos con Maximiliano, con Santiago, con Diego. Somos estudiantes de la licenciatura de Educación Física, hicimos el ICEF de Maldonado. Y bueno, para este año debíamos presentar una tesis final. Y bueno, como amantes del deporte, creo que esta temática nos importa y mucho. Y bueno, estar hoy acá para nosotros es un honor. Agradecer a Cachencho, que es el entrenador de la categoría Sub-17 y fue quien me permitió a mí ingresar a trabajar y acompañarlo en este camino. Agradecer también a Fernando Barracino, a Gonzalo Guti, el profesor, y a Fernando, que es el técnico de la Sub-15 y Sub-14. Agradecer a todos los padres que hoy están acá, ¿verdad? A los jugadores, principalmente, bien, a los padres, que muchas veces hacen el rol, bueno, de padre en el rol familiar, pero de espectadores cuando concurren al espectáculo deportivo, ¿verdad? Bueno, esta investigación, como les conté, surge a partir de que consideramos que la violencia es un hecho social que se da en diferentes ámbitos. ¿Te vas a reír, Mariano? ¿Estás tentado? Así me pongo más tranquilo, ¿verdad? Creemos que la violencia es un contexto que se da en varios ámbitos, ¿verdad? Como pueden ser en las relaciones grupales, que estamos hoy acá, ¿verdad? Consideramos que también se da en otros ámbitos, como pueden ser los familiares, laborales, políticos. Y bueno, creemos que el deporte no está exento, ¿verdad? De sucesos de violencia. Bueno, para comenzar. Bueno, yo soy Maximiliano Sanguinetti, como dijo él, somos compañeros de tesis. Lo que va a pasar acá para nosotros es un diseño experimental que es consecuente el día de mañana generar una conclusión en nuestra tesis y que quede como un plan en sensibilización de la violencia. Para los más chicos es como una práctica para nosotros que en el ensayo-error y en el reforzamiento de opinión de ustedes también va a quedar como consecuente un plan de trabajo para el futuro o para instituciones que lo puedan utilizar. Bueno, desde mi parte toda mi vida jugué al fútbol también y siempre me gustó jugarlo bien jugado, como muchos miran el Barcelona, acá o lo que sea, y siempre me molestó y me sensibilizó los problemas de violencia que se dan dentro de la cancha, muchos a veces de los chiquilines copiados por lo que se ve en la televisión y todo lo que se da en el contexto de lo que es el espectáculo, el fútbol, el estadio. Así que nada, en intercambio con otros compañeros que más o menos tenemos una visión parecida, quisimos generar algo que sensibilice y por lo menos acá generar un clima de que alguien me cuestione algo y diga, bueno, capaz que estoy haciendo algo mal, capaz que estoy actuando por emoción y no por la moral, no por la razón, lo que se diría, generar eso, poder generar un cambio en el contexto chico para después, si se amplía, bueno, le doy para que se presente. Bueno, mi nombre es Diego Perrone, también soy compañero de estudio, de tesis, civiles. Lo que dice Maxi, que lo que nosotros queríamos proponer con estas charlas es generar un lugar donde nos podamos vincular los que participan en distintos roles, como juez, por ejemplo, los jugadores, los espectadores, todos juntos tratar de juntarnos en otro espacio que no sea solo en la cancha. Eso y también tratar de lograr un equipo multidisciplinario para brindar la charla y tratar de esta charla que si bien se da hoy, porque tenemos la oportunidad de hacerla acá, que le agradecemos, a todos los que vienen hoy, los van a disertar también con nosotros, que también se pueda realizar en otros clubes y sirva, que se comience a generar charlas así para ver el tema de la violencia y no solo hablarlo, que pasa muy seguido. Bien, Santiago. Sí, cómo no. Gracias. Mi nombre es Santiago Lago, también compañeros
de estudio de los 4. Amantes del deporte, sobre todo del fútbol. Todos creemos que es un tema que nos compete a todos, ¿no? De jugadores, hinchas, árbitros. Es un tema importante que tendríamos que tratarlo. Esta charla, esta forma de sensibilizar desde chicos para poder, ya de bien chiquitos, intentar hacer un cambio para el futuro, ¿no? Que quieran o no, todos ustedes son el futuro del fútbol uruguayo. Así que agradecer al club, a los profesionales que nos acompañan hoy y bueno, espero que les guste. Bueno, ya nos dan el paso para presentar a los otros disertantes de la charla. Tenemos el honor de contar la presencia de la psicóloga Mercedes Pérez, que les pido un fuerte aplauso por estar en acá. La licenciada Agustina Banarino. De AUF, ¿verdad? Profesional, señor Jimmy Álvarez. Bien, como decía uno de mis compañeros, creemos que donde nos podemos encontrar todos los actores del fútbol hoy, que normalmente nos encontramos dentro de una cancha, y bueno, es re importante que hoy, si ustedes se dan cuenta, tenemos un árbitro, están los jugadores, están los dirigentes, están entrenadores, y bueno, a veces también esas personas son las que son promotoras de violencia, y por eso creemos importante hacer esta charla. Nosotros, como educadores, primero que nada, consideramos al fútbol como una herramienta de educación, ¿verdad? Y a veces el fútbol toma este protagonismo, muchas veces generado por medios de comunicación, en el que se hace más énfasis a veces en los hechos de violencia y no tanto en otros objetos que después vamos a ver más adelante, como pueden ser los de deportividad. A continuación, para comenzar, bueno, ya va de lleno con esta parte, me gustaría leerles un párrafo que escribió un amigo mío, se llama Marcelo Aguilar, y escribió un artículo para el diario Brecha que se llama ¿Qué loca está la hinchada? Y bueno, quiero compartirles un párrafo con ustedes. Primero para comenzar y romper el hielo. Dice, en una cancha de fútbol existen límites de todo tipo. Hay un recinto, líneas, arcos, redes, alambrados, muros. Hay policías, periodistas, profesionales, obreros, ricos y pobres. Todos lo vemos de distinta manera, como al mundo. El fútbol es un negocio rentable, redondo. Dejar de reconocer lo que está detrás de cada pase al extranjero, cada partido proyectado en nuestros televisores y cada transacción que desconocemos puede llevarnos a creer en el fútbol como un espacio incapaz de hacerse cargo de sus problemas, totalmente puro, reservado para la gente de bien y que no debe ser ensuciado por agentes incivilizados como el mundo. Pero no, en el fútbol confluyen las descargas de los sectores más disímiles de un lado al otro de la escala social y con ellos la violencia, lamentable sustento de las lógicas de nuestro sistema de convivencia. Bien, ese fue un párrafo que el periodista hizo una investigación, y el Federico siempre hizo para el diario un párrafo, luego una investigación que hizo con respecto a estos hechos de violencia en el fútbol uruguayo, ¿verdad? Luego que nosotros empezamos a investigar y llevar adelante nuestra tesis, nos encontramos con que la falta de estudios sobre este tema es muy importante, sobre todo la de equipos multidisciplinarios. Por eso, uno de nuestros puntos principales fue conformar este equipo, que creemos que cada uno desde su profesionalidad puede aportar algo significante para nosotros. Por un lado, nosotros ya luego que estuvimos en el campo trabajando sobre estos acontecimientos, lo que generamos fue un programa de evaluación en el que pudimos determinar que existen gestos de deportividad por un lado, llevados a cabo por los protagonistas, y por otro, lo de agresión y violencia. Bien, me gustaría ver si alguno de los chicos puede enmarcar, por ejemplo, algún gesto de deportividad que se pueda dar dentro de una cancha. ¿Hernán? ¿Un gesto? Bien, luego una infracción, pues puede haber sido intencional.
vos decís levantar al rival, ayudarlo a levantar, bien, eso es un gesto de respeto, de cordialidad, bien, que debemos tener con todos los protagonistas, consideramos nosotros, luego que estamos en el deporte en sí. Por otro lado, luego de poder lograr, mediante una ficha en la que identificamos cada uno de esos gestos de deportividad, de agresión y de violencia, lo que quisimos hacer es el procedimiento que estamos ahora de intervención, y bueno, como ya explicamos, son este tipo de charlas que vamos a llevar adelante. A continuación vamos a mencionar algunos aspectos. Bueno, ahí ¿Qué va a pasar? ahí es más o menos cómo se va a dar la charla de hoy. Bien, ¿seguimos? Tienen que se pudieron identificar, como ya le nombré, estos gestos y a continuación el compañero va. Bueno, queremos dejar unos conceptos claros antes de darle paso a los profesionales, que es agresividad, violencia y deportividad, que es bien visto, bien específico para el deporte. La agresividad es un estado emocional que se activa durante determinadas situaciones, generalmente de defensa o supervivencia de la persona, o bien cuando se pretende vencer a un adversario. O sea, un acto agresivo es cuando tú estás como vulnerable, o sea, como atacado, te sientes atacado y quieres defender eso. Las conductas de las agresivas y las asertivas son como algo opuesto. Las asertivas son lo que está bien, diríamos, y las agresivas no quiere decir que estén mal, pero son contrarias, ¿no? Dentro de las conductas agresivas, la clasificación tenemos dos estilos, que es el daño en sí mismo, como que tiene un carácter más violento, que puede ser físico, verbal o gestual. Muchas veces los jueces se enojan porque el gesto también es una conducta agresiva, y lo tenemos que eliminar porque como que da a entender algo. Y lo que es instrumental, que es una falta táctica, que va bien conllevado con lo que es el objetivo deportivo del deporte, pero no deja de ser una conducta agresiva. Ahora pasamos a la... Yo voy a hablar un poco del concepto de violencia. Ya dice violencia, no se ve por la pared, pero dice violencia. Es un comportamiento deliberado, intencional o voluntario, con el que se pretende ocasionar daños físicos o psicológicos a otras personas, animales o cosas. Se le asocia, aunque no necesariamente con la agresividad, pero la diferencia es que la violencia, dicha la agresividad, está fuera de control y apunta a un daño consciente y deliberado, que es voluntario e intencional. O sea que no está relacionado con las metas competitivas del deporte, o sea, no es algo que haga yo para generar un beneficio a la hora de ganar una pelota o algo contra el rival, sino que está fuera de las metas competitivas del deporte. Y provoca incidentes de agresión incontrolada, como dijimos, está fuera de control. Y fuera de las reglas del deporte, por lo tanto. O sea que la diferencia con lo que dice Maxi es que si bien es voluntaria y consciente la agresión, o sea, la diferencia con ese concepto sería que está fuera de control ya. Si bien es voluntario, yo lo que le puedo causar al rival, intencional, ya se me va de las manos. ¿Está? Deportividad, señor. Bien. Bueno, acá paso yo a explicar un poco, que ya el compañero dio un buen ejemplo, lo que es la deportividad, ¿no? La deportividad en sí está relacionada en lo que es el concepto, ¿no? Es el respeto sobre las normas. En este caso, las normas, el reglamento que tiene el fútbol, ¿no? Que todos deberíamos más o menos, como futbolistas, conocer bien el tema reglas. Después, evitar tomar ventajas injustas sobre el adversario, y el respeto por las convenciones sociales, por las reglas, respetando las reglas, respetando a los rivales, a los hinchas, a todos los actores que involucran, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que nosotros queremos dejarles claro de lo que es la deportividad, ¿no? Es el promover el juego limpio, el promover, sí puede pasar que como el fútbol es un deporte de contacto, nos vamos todos al ataque, por ejemplo, ¿no? Estamos todos en el ataque, en la ola, y recibimos un contraataque. ¿Qué es lo que pasa? Escuchamos al técnico, cortá, ¿no? Para hacerle una falta. Bueno, hacemos la falta, quizá esa conducta de deportividad no estuvo bien, ¿no? Pero nuestra función como deportista está, acepto la infracción, llevará una sanción, pues amarilla, roja, la acepto y ayudo a levantar al compañero, como dice al adversario, como dijo recién.
¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Hernán. ¿Tá? Entonces son esas formas de promover el fútbol limpio que tenemos que nosotros intentar promover. Nosotros como licenciados en educación física, ustedes como futbolistas, el técnico como técnico, esa es la idea, de promover esas actitudes de respeto frente a nuestros compañeros, hacia el cuerpo técnico, hacia nuestra hinchada, rival o no rival. Y otro ejemplo claro puede ser, hago un gol y salgo a festejar a la hinchada contraria, ¿no? Entonces son todos aspectos que en realidad tendríamos que intentar nosotros como deportistas intentar suprimirla para que estos episodios no sucedan. Bien, acá vamos a hacer un ejemplo de lo que, como dijo Hernán, es una foto de deportividad. Tenemos también la integración bueno, ponemos los clubes que se caracterizan a Uruguay. Ya, lo que es una conducta agresiva, que no tiene por qué ser mala, puede ser una herramienta, puede ser un equipo agresivo, está en eso de lo instrumental y lo hostil, acá tenemos lo mismo, y lo que ya son episodios violentos, ¿no? Bien para que ustedes diferencien todos los que están acá, Para que puedan diferenciar los conceptos. Ahora les vamos a mostrar un video y ya pasamos. Creo que se aprobó esto. Ya sí. El área va muy bien. No, agradecido estoy yo. Por favor, invito yo. ¿Seguro? ¡Por fin sacó la tarjeta! ¡Por fin la sacaste! Chopa, me quedo a dormir en la de Juana. Divertite. Qué lindo, le quedan los trocitos, ¿no? ¡La estamos regalando! ¡La estamos regalando! ¿Y el nieto para cuándo? Papá, bien esa presión, bien. ¿La pasaste bien? 3 minutos nada más, 5 mínimo. ¿Estás escuchando un motor? ¿Qué te está pidiendo? Te pide... ¿Cómo? ¿Qué me pide? ¡Pero mete un cambio, por el amor de Dios! Luego de ver ese video, y creo que una de las frases que más nos chocaba era lo que decía después, que decía: con la vuelta del fútbol vas a volver a ser vos. No sé cuál de los vos se refería, y para eso llamamos a la licenciada que pueda exponer a trabajar a continuación. Bueno, bienvenidos a todas y a todos, soy Mercedes, y bueno, para mí es muy positivo estar trabajando con gente tan joven acerca de un tema como es el aspecto más psicológico de este tema, porque uno de violencia sabe y habla, el tema es cómo se analiza esto desde el punto de vista de la psiquis. Para los más jóvenes, el psicólogo trabaja con aquello que produce la mente, el sentimiento, la conducta, los odios, los amores, bueno, esa parte que no está en cuerpo, que se juega en cualquier actitud humana, bueno, el psicólogo trabaja con eso. Y acá, cuando hablamos de deporte, tenemos que hablar de la psicología social. Porque el psicólogo puede trabajar con la gente en particular, con una persona, solito, pero puede trabajar también con el colectivo. ¿Qué pasa con lo social? ¿Qué pasa cuando hay un grupo? Y todos los psicólogos y todos los profesionales que trabajamos la conducta humana sabemos que no es lo mismo una persona cuando está sola que cuando está en grupo. Entonces ahí se juegan otros sentimientos. Y acá los jóvenes sabrán, y los no tan jóvenes también, que uno a veces en el grupo puede hacer cosas que no hace solo. Sola se comporta de una forma, en grupo se comporta de otra. Pero acá lo que tenemos que analizar un poquito es qué pasa con esta violencia, porque la violencia es una cuestión muy humana. Y hoy los compañeros estuvieron largando piques ahí hablando de agresión, violencia, entonces tenemos que perfilar psicológicamente qué es una cosa y qué es otra, y vamos a ver que son parte del ser humano, cómo manejar. ¿Sí? Cuando nosotros esperamos un poquito para darle lente.
cuando me convocó el compañero acá y ha estado a trabajar este tema, yo me pregunté, bueno, ¿es necesario que haya violencia en el deporte? Porque ¿por qué el deporte tiene violencia? ¿Por qué la violencia ha existido en el ser humano desde tanto tiempo? O sea, discúlpeme la gente que le doy la espalda. ¿Es necesario que haya violencia o tiene que haber agresividad o tiene que haber garra? ¿Qué diferencia hay entre las ganas de hacer las cosas, la violencia y la agresión? Son preguntas que uno se hace cuando trabaja este tema, ¿verdad? ¿Es necesario que haya esto para que haya buen deporte? ¿Es necesario que haya esa agresión? Y seguimos. Otra pregunta que uno se hace es, ¿qué connotaciones tiene el deporte grupal? ¿Por qué se da en grupo a veces más situaciones de violencia que a nivel individual? Y sabemos que existe violencia individual. Los que trabajamos en violencia doméstica sabemos que a veces la violencia en el ámbito privado, detrás de las puertas, también se provoca la violencia. Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasa con el deporte? Otra pregunta que uno se hace, ¿se puede eliminar? ¿Se puede sacar toda la violencia del deporte? Es una pregunta interesante, porque hablamos de violencia, cómo trabajar la violencia. La pregunta es, ¿se puede eliminar cero violencia? ¿O se puede, como dice más adelante, minimizar, prevenir, manejar? Bueno, tratamos como humanos de, como dice un psicoanalista uruguayo, de demonios y ángeles todos tenemos un poco en nuestro interior. Entonces creo que un poco va por conocer cuál es mi parte interior de violencia para trabajarla, y más el deportista, que está obligado a conocer cuál es su demonio interior, a ver cómo lo maneja, a ver cómo hace con esa cuestión interior para que no se transforme en una cosa que salga hacia afuera y dañe a mucho. ¿Sí? Me pareció interesante empezar a hablar qué deportes y cómo se clasifica el deporte, por qué hay deportes más violentos y menos violentos. ¿Ah? Pensaba en el tenis, pensaba en el fútbol, pensaba en la natación. O sea, hay una clasificación de deportes que los compañeros la tienen muy clara, pero yo se lo voy a refrescar además, que ellos lo tienen muy clara como en su profesión. La clasificación de deportes tenemos, por un lado, ¿por qué es importante esto? Porque según la meta que uno busque, esto es lo que se va a dar psicológicamente en el deporte. Hay un deporte que es educativo, ¿verdad? Sería el dirigido con profesionales de educación física, de una instalación educativa, una escuela, un liceo, un CAIF, un centro, un INAU, o sea, donde el deporte tiene una función más de educar. Y hoy los compañeros lo dijeron, acá lo que tratamos es de educar. Bien, hay un deporte que es muy educativo, el deporte que hacemos en el liceo, con los profesores de educación física, con otras reglas, con otro contexto. Bueno, hay un deporte educativo, sin lugar a dudas. Hay otro tipo de deporte que es el recreativo, que tiene como una finalidad más de diversión. Uno busca divertirse un poco, uno busca pasarla bien. Generalmente en ese deporte uno tiene otra hermandad y otro manejo. Y vamos viendo nosotros que según lo que se juegue en cada deporte va a aparecer o no la violencia. Porque en estos deportes generalmente se maneja muy bien dentro del contexto educativo. En el recreativo también hay una finalidad más lúdica, más de encuentro, más de juego. Bueno, no pasa. Hay otro tipo de deporte ya que nos acercamos, el de competición. Cuando yo estoy compitiendo, ya la cosa cambia. Cuando yo me estoy recreando, cuando yo estoy siendo educada en el deporte, no tengo esa con el otro. Cuando empieza la competición me está saliendo una cosa más de adentro. Porque cuando hablo de competir, hablo de ganar o perder. Y hay que saber perder. Porque también hay que saber perder. Porque perder en la vida también es un aprendizaje. Y creo que una de las grandes cosas que tenemos que aprender es aprender a perder. Porque a perder implica tener lo que se llama capacidad de frustrarme. Sí me enoja, sí me duele, porque a nadie nos gusta, pero ¿cómo lo manejo? Porque una cosa es que yo pierda y te diga, está bien, ganaste, sos mejor, te doy la mano, te felicito, otra cosa te rompa la cabeza porque vos ganaste. Entonces, no es lo mismo. Hay que saber perder, hay que saber ganar. Una de las cosas que tenemos que aprender a manejar es esto de la competición, ¿verdad? Y hay otro, que es el de competición espectáculo. Acá entramos en el fútbol, porque en la competición espectáculo, que es otro tipo de la clasificación deportiva, hay una competición, pero hay otros aspectos que están metidos ahí. Ya no es solo el deportivo, el recreativo. Hay elementos políticos, hay elementos... Hoy dijeron los compañeros hablando de otros elementos que intervenían. Lo económico, lo político, hablaron de lo social cuando leyeron que había varias infracciones sociales. Entonces, cuando entran otras cosas, se complejiza el ambiente. Cuando entra
a nivel económico, ganar o perder mucho dinero. Cuando entra la política, cuando no digo política partidaria, estoy diciendo pertenecer a un club o al otro, ganarle a este, ganarle al otro. Cuando empieza lo social en los diferentes sectores, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Si ustedes no entienden, me dicen, Mercedes, ¿qué estás diciendo? Y lo explicamos. Lo importante es que ustedes lo entiendan. Porque a veces los grandes lo entendemos, pero es importante que ustedes, más chicos, lo entiendan. Cuando entramos a este deporte de competición espectáculo, se hace mucho más complejo el ambiente, mucho más difícil. Y ahí entonces es cuando se empieza a ver ya otros visos de lo que ahora vamos a explicar, la agresión y la violencia. Porque para los psicólogos, agresión y violencia son dos puntas de la misma cosa. ¿Y cómo lo vamos a manejar? ¿Sí? Acá me salió la profesora de historia, porque además de psicólogo soy profesora de historia. Entonces no hay chance. Voy a mirar siempre algo de historia, porque me pregunto, ¿y de dónde viene? Y entré a investigar un poco, porque es toda oportunidad de exponer, es investigar un poco. El fútbol tiene sus comienzos allá en Inglaterra, allá en el siglo III. Y en sus orígenes, el fútbol, allá era una forma de como de arreglar, de una forma no muy legítima, problemas que tenía la gente. Entonces entraba ahí a dar, a tirar una pelota, y el que ganaba se quedaba con la mejor tierra, se quedaba con las mejores cosas. Era una forma no totalmente legítima de solucionar problemas que tenían entre las tribus. Estamos hablando del siglo XIII, 1200, lejísimo, era media. Por allá se solucionaban las cosas de otra forma. Es cierto, la sociedad tenía otra capacidad de violencia que ahora la ha venido manejando. Se arreglaba así. Entonces yo empecé a rastrear y dije, ¿esto de dónde viene? Sí, ya era originariamente en el siglo XIII una forma de solucionar. Y parece que no, pero las cosas nacen de alguna forma y tienen que ir manejando esas cosas. Quiere decir que el fútbol nació con una forma ya de impronta agresiva que hemos tenido que venir a solucionar. Estamos en el siglo XXI. Tenemos que ya tener los elementos mentales como para ir cada vez mejorando más este tipo de cosas. Después, más adelante, yo seguí investigando un poco más, ya en el 1500, por allá, ya se había descubierto América, por allá. Ya comenzaron a plantearse como una cosa como más reglas, a ir solucionando como en qué encaja la agresión. Dijeron, bueno, vamos a ir arreglando esto un poquito más, vamos a meter un poquito más de regla, porque si bien en un primer momento no había reglas, ya se empezó a trabajar con ciertas reglas en Europa y aparecen las primeras reglas en Europa para hacerlo un poco más refinado, para hacerlo un poco más social, para no hacerlo tan violento. Ahí empiezan ya las reglas, allá por 1500, 1000 y pico, ya empezaron a reglamentarse el fútbol en Europa. Después los españoles lo van a traer a América y ahí ya van a aprender. Una cosa interesante, ustedes sabían que nuestros indígenas jugaban también a la pelota. Los indígenas, los mayas y aztecas, jugaban a la pelota, pero no había que tocarlo con el pie. Había que tocarlo con el codo y con la cadera. Lo más interesante es que el grupo perdedor no sacrificaban a los dioses. Por suerte ahora no. Pero para que ustedes vean que existió eso también. El grupo perdedor no sacrificó. O sea que ahora por suerte le dice, bueno, la verdad también, el grupo perdedor pasa de la. Es histórico, es histórico. Hay canchas de pelota ahí en Centroamérica. Si algún día pueden verlas, están las canchas y había que invocar la pelota ahí con la cadera y los codos. No había que tocarla con el pie y la rodilla. Interesante. Bien. Y ya entrando dejando un poco la historia, para no aburrir, una de las cosas que uno dice, la violencia en el fútbol, bueno, pero, a ver, la violencia existe en la sociedad. Y todos que leemos diarios, todo lo que nos informamos, sabemos que la violencia es una forma instaurada en la sociedad. La que tenemos que empezar a trabajar es esa violencia, que existe en las relaciones personales, que existe en lo laboral. Y no vamos a explicar acá la violencia porque es un tema profundo, definirla y trabajarla. Yo trabajo mucho en violencia doméstica, pero la violencia tiene que ver con una forma de ejercer poder sobre el otro. Ya los compañeros adelantaron un poquito. Y la violencia está presente, desgraciadamente, a veces en el trabajo, a veces en el deporte, en la sociedad, en todos los ambientes. Entonces uno tiene que decir, bueno, yo tengo que trabajar esto en otro nivel. No solamente decir es el fútbol el violento. No, tenemos violencia por todos lados, la tenemos que trabajar. Porque hay violencia verbal, hay violencia, yo que hago un gesto negativo al compañero, le saco una foto, como me pasó hoy trabajando un tema, una le sacó una foto a la otra, le puso un cuernito, le hizo circular, la otra lloraba. Es un gesto de violencia simbólica. Un gesto de violencia que en las redes pasa,
que Facebook, que Twitter, hay violencia en las redes. Entonces la violencia existe. Obviamente el deporte nos convoca hoy, ¿verdad?, para trabajar esta violencia. La definición de la UNESCO, que todos conocen, o la mayoría que trabaja el tema, la violencia está definida básicamente como la idea o la fuerza de dominar la voluntad del otro. De hecho, colisiona con lo que llamamos los derechos humanos. O sea, yo tengo los derechos humanos de respeto al otro y me choca con la violencia. ¿Qué es la violencia? Violar los derechos humanos de todos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la felicidad. Quiere decir que cuando hay violencia, estamos colisionando y chocando con los derechos humanos. O sea, hablar de violencia es hablar de derechos humanos, que no sería otra charla interesante, como la violencia va en contra. Esto es una definición de la UNESCO, ¿verdad? Una definición internacional, que ahí está donde le pueden encontrar, que es usar la fuerza física para anular la voluntad, lo que el otro quiere hacer. Yo no lo dejo de una forma física, verbal, emocional, no lo dejo al otro. Eso es la violencia. ¿Saben qué es esto? A mí me interesó esto porque, ¿qué pasa? Todos los seres humanos, nacemos con un quantum de agresión, lo que nos permite sobrevivir en el planeta. La gente mayor, y si vio La Naranja Mecánica, que es una película vieja, que la sugiero, hay una experiencia donde el sujeto le sacan toda la agresión. Entonces el sujeto pobre va por el mundo y sale y a la cuadra ya le pasan por arriba, porque no era incapaz de defenderse de nada. O sea, la agresión es innata de los humanos, es parte de nuestra vida. Nacemos con un quantum de agresión. Lo que pasa es que cuando ese quantum se va solidificando y no lo manejamos, llegamos a esto que es la violencia. ¿Sí? La agresión es parte del humano. Lo que pasa es que hay que saber manejarla. Hay que saber decir, bueno, yo tengo un quantum de agresión. O sea, a ver, todo ser humano necesita un quantum de agresión. Por ejemplo, para estar parada acá, hablando, yo necesito creer que les sirve para algo a ustedes, que lo que puedo decir está interesante, estoy acá adelante, estoy hablando, están mirando, otro pensará que interesante. Ya sé que hay mentes, si tuvieran globitos saldrían muchas cosas, pero yo tengo que hacer como que bien, esto sirve para algo, le sirve a la gente, yo creo en esto y vamos arriba. Entonces, tengo que tener un quantum de decir esto sirve. ¿Tá? Obviamente, si monopolizo de acá hasta las 12 de la noche y no dejo hablar a nadie, ya está, me fui para acá, ya está. Largá porque ya hay violencia, esto ya no dejaba a nadie. ¿Entienden? Una cosa es hablar un poquito, pero otra cosa es meter cuerpo y no dejar hablar a nadie. ¿Se entiende? O sea, todo tiene un límite que se va a jugar ahí. Todos tenemos un quantum de saber que vamos, la garra, charrúa y todo lo demás. Pero yo tengo que tener un límite y saber cuándo eso está violentando al otro, cuándo le está haciendo daño al otro. Y eso es una reflexión personal. Eso es una reflexión que nos lleva tiempo. No se aprende un día, ni dos, ni tres. Nos lleva mucho aprender, los chicos escuchando a los grandes escuchándonos a nosotros, hasta cuándo soy agresivo, hasta cuándo soy violento. Porque es una cosa que se nos va de las manos rápidamente. ¿Sí? Esto más o menos quedó, ¿verdad? Un poquito de esa, porque se habla mucho de agresión y violencia. La agresión es constitutiva. El tema es que si yo no la dejo crecer, se transforma en una situación violenta. ¿Sí? ¿Seguimos? Bien. Simplemente esto sencillito nomás, para decir, la violencia tiene sistemas. Tengo una microviolencia cuando es chiquita y no me ve nadie, ya cuando se hace más grande, ya cuando se hace cultural. Yo sé que en la sociedad hay violencia, sin lugar a duda, pero yo tengo que manejar en mi ámbito privado cómo manejo esa violencia, porque decían, y la violencia existe, siempre existió, si no es justificación va a ser violenta. La sociedad es violenta, no es justificación va a ser violenta. Existe una sociedad violenta en algunos aspectos, pero eso no me justifica a mí a ser violento con un compañero en una cancha de fútbol. No me justifica. Por más que haga todos los haces, no. Yo tengo que reflexionar de mi propia violencia, lo que les decía hoy, ¿verdad? Ir a lo micro, a lo mío, para después entonces pensar en los demás, para pensar en el otro. Entonces no me puedo transformar en un ser violento excusándome que hay violencia social. No, hay violencia, pero yo la tengo que manejar y hacer esta sociedad cada vez mejor, esa es la idea, ¿verdad? Causas posibles, simplemente para cortar un poquito el tema, yo pensé, bueno,
¿Qué causas posibles pueden llevar a la agresión en el fútbol? Seguir. Puede ser la frustración, lo que decía hoy. La frustración es cuando yo no logro mis metas, cuando yo pierdo. Yo me siento frustrado, me siento triste, entonces eso muchas veces me lleva a tener actos violentos. Porque no me salió lo que quería. Vieron que hay gente que no le gusta una cosa y agarra el florero y lo da contra la pared. Jugar mal un partido, en ese caso. Exacto. Eso es la frustración. Cuando yo me frustro, y entonces ¿qué hay que hacer? Aprender a frustrarse. Yo me puedo frustrar, pero eso no quiere decir que se terminó la vida, eso no quiere decir que lo sigue el fútbol y voy a ser bueno jugando. Sí, puedo perder, hoy me fue mal, pero bueno, vamos a ver a mitad el vaso medio lleno, se puede seguir trabajando en esto. No se terminó la vida, se puede seguir más adelante, hay un mañana. No tiene la culpa el árbitro por eso, está trabajando, o sea, todo eso lo tengo que reflexionar. Esa es la frustración. Otra de las causas que a mí me lleva a veces a ser violento es la imitación. Yo imito, y hoy lo dijo un compañero, alguien habló de la imitación. A veces los chicos imitan, el otro le pegó una patada al otro, y yo para ser cravo y le doy la misma patada, porque total, los cravos lo hacen, yo lo hago, imito. Si aquel lo hace, yo lo tengo que hacer, yo quiero ser grande como él. Entonces yo tengo que a esta altura de la vida, la edad de ustedes, ver cuándo estoy imitando y cuándo es mío. No imitar porque queda bien. Yo tengo que imitar lo bueno, lo puedo imitar lo embromado. Y somos grandes, ya no somos nenitos de 3 años para imitar todo, ¿verdad? Ya puedo decir, esto está mal, esto está bien, vamos a imitar lo bueno. Que dicho sea de paso, desgraciadamente el ser humano tiende a imitar más lo malo que lo bueno, ya lo han dicho otros psicólogos. Pero bueno, vamos a tratar de revertir eso. Otra causa puede ser justamente el fanatismo. Fanatismo es eso de creer que lo mío es lo bueno y todo lo demás no sirve para nada. Eso ya es fanatismo. Lo mío es bueno, pero lo demás puede ser también bueno. Yo no me puedo posicionar en un lugar de fanático donde solo lo mío vale y todo lo demás no sirve para nada. Es como yo dijera, los únicos profesionales, los psicólogos. Todo lo demás ayuda. Eso es fanatismo, eso no es trabajo en equipo. No, yo trabajo un aspecto, la compañera trabaja otro, el compañero otro, y cada uno de ustedes desde su lugar va a aportar otra cosa. Eso es un trabajo en equipo. ¿Sí? Otra causa, obviamente, la ausencia de espíritu crítico. ¿Saben lo que es eso? Y por eso puse tema cultural. Es cuando uno no está acostumbrado a ver qué hizo mal, qué hizo bien. Oh, hoy estuve mal. Tal cosa me salió mejor. Hoy no estuve tan bien. Creo que es culpa mía. Todo eso es un espíritu crítico. Criticar sin que otro me critique. Verme a mí mismo. Como mirarme al espejo. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? Eso es espíritu crítico. Que uno tiene que cultivar. Por eso es cultural. Uno lo aprende eso. No viene dado. Uno aprende a ser crítico con uno mismo. Esto me salió mejor, esto me salió peor. ¿Sí? ¿Seguimos? Influencia de los medios de comunicación, ni que hablar. Yo creo que los medios de comunicación muchas veces no ayudan. No ayudan. Hay un invitado y no hay ninguno. Los medios de comunicación es todo un tema. Porque dominan. Los medios de comunicación dominan y muchas veces no ayudan. En vez de dar para adelante, generan más como situación de violencia. Preparan como el camino verbalmente. Entonces, los medios de comunicación, lo digo todo, pero en general no ayudan mucho. ¿Verdad? Bueno, ya ahí había otras causas, pero vamos a dejarlo acá para ya entrar en aspectos que facilitan la violencia. Sí. Las aglomeraciones. ¿Qué aspectos a mí me hacen tener situaciones de violencia desde el punto de vista social, psicosocial? Las aglomeraciones. Cuando se junta mucha gente empiezas a ver como una tendencia, eso, el ser humano necesita como espacios vitales. Cuando el ser humano se empieza a sentir que le falta espacio, le genera como una situación de incomodidad que muchas veces puede llevar a la violencia. ¿Qué otra cosa? Nos genera factores físicos. Se sabe que el calor, el ruido, una situación incómoda físicamente a mí me hace más propenso. Yo si estoy cómoda, está un lindo ambiente, me siento tranquila. Si hay mucho calor, si hay mucha aglomeración, ya me empiezo a sentir como nerviosa. Tengo que saber que eso pasa. Otro factor que me ayuda a la violencia, desgraciadamente, es la presencia de contrarios. ¿Has visto que cuando los contrarios aparecen me surge como la adrenalina, se llama, que es una sustancia que hay entre el cuerpo que hace toc y siento como me voy a matar. Eso se llama adrenalina. Yo tengo que saber que eso va a aparecer adentro. Que se llama adrenalina, que es una sustancia que el cerebro manda la orden para defenderse. Se llama adrenalina y eso tengo que saber
alguna vez han dicho, aparece fulano y me da como una cosa. Eso es la adrenalina, que surge y me hace sentir así. ¿Qué otra cosa? Que facilita la violencia. Sin lugar a dudas, eso es un tema. Solo sabemos que la licenciada nos hablará mejor de cómo es lo sano para el cuerpo. Somos lo que comemos, somos lo que entra en nuestro cuerpo. Si entra alcohol y cualquier sustancia, ya sabemos que eso no nos va a ayudar en absoluto. Eso es una presencia realmente de hostilidad. El alcohol, cualquier tipo de droga, va a incidir en nuestras conductas violentas. ¿Seguimos? Bueno, el racismo, en el caso de que muchas veces pasa, y no nos vamos a entrar, pero también el prejuicio, el racismo, muchas veces hace que también sean connotaciones de violencia. ¿Seguimos? Acá lo que quise ser, como decía hoy, ¿verdad? No podemos generalizar que el fútbol sea violento, porque indudablemente hay factores en la propia cultura que tenemos que manejar, que tenemos que pensar. Sabemos que ha habido violencia en las escuelas, en los liceos, en otros centros, en el INAU hace poco. O sea, la violencia está en la sociedad y por eso la tenemos que trabajar desde ese lugar. Y acá, brevemente, porque nos interesa a todos, ¿cómo podemos prevenir? Indudablemente. Ya definimos un poquito, ¿y cómo se logra? Bueno, la prevención. Una de las prevenciones posibles, acá, es un logo que me gustó. Los españoles han trabajado muchísimo sobre esto, los ingleses también, han trabajado teóricamente, lo llevan mucho tiempo adelante trabajando todo el tema del respeto, lo intergeneracional, las generaciones juntas, y cómo el respeto es la base muchas veces para empezar a prevenir la violencia. ¿Sí? ¿Qué podemos hablar de prevención? Bueno, acá nos dice un autor, la mejor prevención es que la violencia no surja, pero bueno, es la mejor prevención, pero pasa. Entonces, ¿cómo prevenirla? Bueno, primero es lo que estamos haciendo acá, tomar conciencia con la educación, lo negativo de la violencia y que en el contexto del deporte es mucho más violento. O sea, primero concientizar, ¿sí? Otra de las cosas que podemos hacer, además de concientizar, se llaman 10 ideas básicas para comenzar a prevenir. Y lo vamos a dar rapidito. Hacer catarsis, seguimos. ¿De qué es hacer catarsis, dirán ustedes? Acá está el dibujito. Hacer catarsis, dame la tele. Hacer catarsis, me falta una cosa, que se fugó. Puede ser cortado. Sí, algo le pasó que se fugó. Lo que quise decir que es hacer catarsis es hablar de estos temas, ponerlo en palabras, no actuarlo. La violencia es eso, poder charlarlo, decir cómo me siento, poder hablar con el otro, poder hablar con el padre, con el hermano, con un amigo. Yo me siento que tengo ganas de reventarlo, no sé qué. Ponerlo en palabras, eso es hacer catarsis, hablarlo. Es mucho con el entrenador, con el profesor, hablar este tema, no callarse. Y yo sé que las mujeres tendemos más a hablar que los hombres, el tema es cerebro, pero bueno, pero tendemos más a hablar las mujeres, pero el hombre también, hablando el tema puede ayudar. Eso es hacer catarsis. Otra de las cosas, las reuniones con jugadores y padres si corresponden, o sea, está el dibujito. Es simplemente el dibujito, simplemente las reuniones, son 10 ideas, miren que las ideas no son mías, son de la psicología del deporte. Las 10 ideas para prevenir. El hacer catarsis, hablar del tema, las reuniones con jugadores y las reuniones, reunirse y charlar. La tercera idea es el roleplay, es una palabra inglesa. ¿Qué significa roleplay? Es practicar la situación antes que me pase. O sea, eso se puede hacer en la práctica. O sea, a ver, vos imaginate que viene el otro y te tiró, te puso el pie en la garganta, ¿qué vos qué haces? Vamos a ponerlo en palabras, vamos a actuarlo, en frío. Bueno, entonces vos estás preparado mentalmente, que si te pasa tu reacción no sea la violencia, sino tratar de tener otra actitud. Eso se llama actuar, se hace en práctica, se llama roleplay, uno practica la situación antes que la situación aparezca. Otra idea, compromiso del entrenador. ¿Qué significa? Fundamental. El entrenador debe ser este señor calmado así en todo momento. Tratar el adulto de mantener la calma cuando entrena, porque si lo pierde, tenemos problemas. O sea, justamente mantener la coherencia. Otra idea, firmar, ahí dice firma, pero es firmar acuerdos con régimen interno, firmar acuerdos de grupo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer si perdemos? ¿Cómo vamos a hacer si nos patotean? Firmar acuerdos, hablarlos. Son acuerdos muy chiquitos, que se hablan mientras no está practicando. ¿Qué hacemos? Otra idea.
además de firmar acuerdos. Reducir las probabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando hay probabilidad de que algo ocurra violento, ¿cómo las reduzco? ¿Cómo identifico y diagnostico las posibilidades de violencia? Bueno, eso se trabaja y se va reduciendo las probabilidades. Otro, favorecer el buen comportamiento, lo que decía Noé, la deportividad. Favorecer todo lo que sea un saludo, todo lo que se me fue mi muñeco no sé dónde, no importa. Favorecer lo bueno, favorecer el saludo, favorecer la actitud positiva hacia el otro, favorecer todas esas buenas actitudes. Qué bueno que tuviste bien cuando hiciste eso. Bien lo tuyo, cuando hiciste tal cosa y ayudaste al compañero. Y eso los adultos tienen que favorecer continuamente las buenas costumbres. Seguimos. Fomentar la colaboración interpersonal. Somos un equipo, por lo tanto colaboremos en todo. La colaboración es mutua. Colaboremos los grandes, los chicos, colaboremos los profesionales. Colaborar, trabajar en equipo, no es fácil. Hay que trabajar en equipo. No solamente en el equipo de jugadores, el equipo. Todo es un equipo. Acá somos un equipo pensando cómo prevenir la violencia. Siguiente. La 9. Sensibilizar y condenar la violencia. ¿Qué significa? Que ningún padre le puede decir que bien que lo reventaste. Mal, no ayuda para nada. O sea, ¿qué es esto? Ayudar, sensibilizar y condenar. Yo no puedo aplaudir la violencia, yo la tengo que condenar verbalmente, con mi gesto, decir, bueno, tuviste mal, capaz que no pudiste contenerte, pero mal lo tuyo. Pero a la próxima capaz que podés manejarlo mejor. No reventarlo, quebrarlo, Yo lo he escuchado. No favorecemos. Y después hablamos de violencia a gran escala. El 10 es que servir de transferencia para el resto de la vida. Cuando yo hablo de este valor, no estoy hablando solamente en el fútbol. A mí me parece que no se puede ser violento ni en la escuela, ni en el liceo, ni en el trabajo, ni en la casa. O sea, es para mi vida. No estoy trabajando solamente para un aspecto de mi vida. Estoy trabajando para mi vida. Porque ser violento es una cuestión humana. Por lo tanto, tengo que trabajar en mi vida para ser un poco más sociable, un poco más tolerante, un poco más, digamos, cooperador. O sea, esto no es solamente para el fútbol. Esto es para la vida, gente. La idea es esa. Trabajemos por la paz, pero no para la paz del fútbol, para la paz de la gente. Porque si yo soy tranquila en el fútbol, voy a ser tranquila con el almacenero, en el supermercado, cuando subo al ómnibus. O sea, trabajemos de esto para la vida. ¿Sí? Y bueno, y muchas gracias. Espero que lo hayan. Bien, seguimos con parte de la charla. Agradecemos la participación de Mercedes. Yo creo que en cualquier momento ella debe retirarse. Ahora vamos a continuar con otra parte que también consideramos muy importante. Como la psicóloga mencionó, hay una de las causas posibles que generan violencia son el alcohol y las drogas. Por eso creemos necesario mecharlo con una parte de la nutricionista y queremos que los chicos puedan entender cuáles son las prácticas saludables y los hábitos que debemos tener para después en nuestras casas realizarlo y poder asistir a la práctica, a la lectura, a la cancha de la mejor manera. ¿Bien? Damos paso a Agustina Galeano. Bueno, buenas noches. Lo mío van a estar cortito porque ya se extendió bastante, así después damos paso para el árbitro. La idea de mechar un poco el tema de mujeres en internet. La idea de mechar un poco el tema de hábitos y estilos de vida es también tomar en cuenta que en cuanto a estilo de vida estamos en una etapa de crecimiento y en una etapa en donde se imita mucho lo que realizan los padres, más allá de lo que realizan los padres. Entonces está bueno que se pueda comprender que esos hábitos que se realizan también están influidos por lo grupal, como decía la psicóloga anteriormente. En cuanto a estilo de vida y hábitos, como mencionó Fabricio, obviamente que me van a estar influyendo la violencia, el consumo de alcohol y el consumo de drogas. El consumo de alcohol también me va a estar influyendo, además de las drogas, en el rendimiento deportivo y en el rendimiento físico, porque va a favorecer la deshidratación durante la parte, digamos,
de la actividad deportiva, por eso siempre se insiste tanto también en que no salga la noche anterior, en que si van a cumplir de 15 lo tomen, en todo eso, porque justamente les va a influir el rendimiento en el día posterior, en el día de la competencia, si es por ejemplo un domingo. ¿Ah? Eso es fundamental, más allá de considerar de que me voy a estar haciendo daño a nivel físico, a nivel de hígado, a nivel de un montón de órganos, por eso es importante que no se consuma. Además de eso, también tenemos que considerar que si uno consume alcohol, también está obteniendo energía de una forma inadecuada, o sea, el cuerpo obtiene calorías, energía, de una forma que no la va a usar tan bien como si la obtuviera de los alimentos. En cuanto a la parte de la alimentación, en general lo que más les interesa a ustedes es, bueno, ¿qué puedo comer para rendir más? ¿Qué puedo tomar para rendir más? ¿Qué puedo hacer para rendir más? Y eso también se insiste mucho de parte a veces de los entrenadores. Lo principal que tienen que tomar en cuenta, también los papás y los demás, es que están en una edad de crecimiento, ¿tá? Todos están con unas necesidades aumentadas porque están en el momento en donde están haciendo el pico de crecimiento en cuanto a altura y en cuanto a masa muscular. Entonces lo principal es que más allá de lo que yo como antes del partido, de que si como tallarines o si como esto o si como aquello, es que se haga una dieta saludable, que se mantengan hábitos en la cotidianeidad que sean saludables, ¿tá? O sea, que en la diaria yo haga las cosas que se esperan para mi edad. ¿Qué tengo que tomar en cuenta con eso? Que a ustedes en realidad, por estar en la etapa de la adolescencia, pasa mucho, es que a veces la selección de alimentos que se hacen no es de la más adecuada. Entonces lo primero que tengo que ver es qué voy a comer y en qué momento lo voy a comer. Para esto, en el caso de la familia, es fundamental que la familia acompañe los procesos y que la familia marque rutinas más allá de que ya estén en una edad más avanzada. ¿Ah? Entonces es importante que se realicen las comidas de forma organizada, que no se salten comidas. ¿Por qué? Porque si yo voy al entrenamiento y solo almorcé en el liceo porque no tuve tiempo y voy a entrenar, después no voy a tener el mismo rendimiento que tendría si yo hubiera desayunado, almorzado y merendado. ¿Ah? Tomen en cuenta que para rendimiento tengo que pensar en todo lo que hago en toda la semana, no solo lo que hago el domingo o lo que hago el sábado, ¿tá? Sino en lo que hago en toda la semana. En cuanto a la edad que están ustedes de crecimiento, lo principal, que es muy común que suceda, es que no se salten el desayuno. ¿Ah? Porque en general pasa que me levanto tarde, me voy al liceo, o me levanto sobre la hora y entro de mañana y no desayuné, y después como cualquier cosita en la cantina y no hice esa comida. Ya en eso me estoy salteando una comida que es muy importante para después poder tener energía para el resto del día. ¿Ah? Entonces lo principal como hábito, hago todas las comidas y no me salteo principalmente el desayuno. Y en cuanto a hidratación, que muchas veces ustedes se preocupan, bueno, si tengo que tomar Gatorade, no tengo que tomar Gatorade, tengo que tomar algún suplemento, que a veces los papás se preocupan, tienen que tomar algo porque está todo el día entrenando, para mí que no le alcanza la energía que tiene. Lo principal es que coman lo que se tiene que comer, o sea, que la energía se obtenga de alimentos y no se utilice un suplemento si no es necesario. ¿Ah? Porque muchas veces pasa que el niño no tiene la energía que necesita para el deporte que está realizando porque no está comiendo lo que se debería estar comiendo para la edad. ¿Ah? Entonces lo principal es que se obtengan de los distintos grupos de alimentos que hay, que se limite un poco el tema de comida chatarra, que yo sé que les gusta mucho en esta edad, ¿ah? Porque también es una energía que no me va a salir al cuerpo. Si yo tomo, por ejemplo, energía a través de la Coca-Cola, a través de Pepsi o lo que sea, a través de papitas o de snacks, que a veces yo estoy merendando eso en vez de estar merendando una leche con un pan con dulce igual, en ese sentido, ya ahí estoy haciendo mal al cuerpo porque esa energía me va a durar menos tiempo en el cuerpo y no me va a servir para lo que es el entrenamiento. ¿Ah? Y en cuanto a lo que es, digamos, hidratación y alimentación previo a la competencia, también me va a estar influyendo después en cómo yo me voy a fatigar, qué cansancio voy a tener. Después yo también, si yo no me alimento bien, voy a estar más cansado y al estar más cansado no voy a rendir lo que esperaba y me voy a frustrar y no voy a lograr el objetivo, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces lo principal es que uno haga una buena alimentación previa a la competencia. En el día de la competencia tienen que tomar, digamos, anterior a la competencia y posterior, agua. No deberían tomar ninguna bebida que no fuera agua, salvo alguna bebida como el Gatorade, por ejemplo. Pero después lo que se busca es que no se tome ni refrescos, ni alcohol, ni ninguna otra bebida, ninguno de esos días previos para no influir en lo que es la hidratación del suelo. No sé si alguien tiene como la intención
intención de la charla, digamos, de mi lado era ver si también los papás tenían alguna duda, alguna consulta, algo que quisieran preguntar a ustedes, a veces tienen alguna pregunta. Sería bueno que aprovechen esta instancia para preguntar si tienen alguna duda, los chiquilines. O mismo los padres. ¿No? Bueno, muy bien. Porque lo mío en realidad era bastante cortito y saber en realidad también que según la posición en la que yo vaya a jugar va a ser la necesidad de energía que yo voy a tener. Si yo juego de arquero voy a necesitar menos energía que si yo juego de volar. Entonces eso sépanlo siempre porque a veces los papás se preocupan, pero no es necesario tampoco sobrealimentar al niño, sino ir viendo qué necesidades tiene de acuerdo a la edad y de acuerdo a si ya es peor estirón o no peor. ¿No hay pregunta para la lucerita? ¿No? Bueno. Muchas gracias a Agustina. Y bueno, para finalizar, vamos a tratar de manejar ahora algunos aspectos del calendario. Y para eso tenemos el honor de contar con la presencia de Jimmy Álvarez. Buenas noches. La verdad que me pone muy feliz que en algún momento de mi vida alguien me aplaudiera. Gracias por la presencia, gracias por la invitación. Gracias a mi señora que me acompaña. Una vez más me acompaña acá como me acompaña en las canchas. Aunque parezca medio diferente, ¿no? Que un árbitro vaya acompañado a su hinchada. Yo tengo el orgullo de decir que en mi carrera voy acompañado siempre, o la mayoría de los partidos, con mi señora y con mis hijos que no pudieron ir por diferentes actividades, son adolescentes como ustedes, y que también van a los partidos y también escuchan como capaz que alguno de ustedes o alguno de sus familiares nos putean, ellos están al lado, ustedes no saben, pero están al lado escuchando. Y a veces parece algo diferente. Cuando me invitaron para exponer sobre un poco de reglas de juegos y hablar un poquito de violencia medio intercalada, medio rápido porque no quiero ser cansador, me encantó la idea, ya lo he hecho en algunas escuelas y colegios. Es un tema que me apasiona. Yo soy un apasionado del fútbol, un apasionado del deporte y un apasionado del arbitraje. Tengo también la presencia de Hugo, que es profesor mío, estoy haciendo la licencia de entrenador. Tengo a Chencho también que anda por ahí, a Fernando Garracino le arbitré algún partido que jugaba en Rampla. Él era mucho más joven, tenía pelo, era flaco. Hace 12 años que estoy en primera división del fútbol uruguayo como árbitro, hace 23 años que arbitro. Comencé en OFI, comencé lo que es la Liga del Interior, pues comencé arbitrándole a categorías como ustedes más chicos, comencé pisando escarcha, pisando barro, jugando a las 9 de la mañana, a las 8 en la Liga de San José, íbamos a Libertad. Sé lo que es el sacrificio. Sacrificio entre comillas, Ulises, porque a veces decimos, yo me sacrifico para ir a jugar al fútbol, y se sacrifica más que va a ordeñar una vaca a las 4 de la mañana, no tengan duda. Ustedes hacen lo que les gusta, nadie los obliga, pero está bueno que estén en el deporte, que estén en esto, y que también hoy pongan un poquito en la cabeza de los riesgos que podemos tomar, a veces con nuestras actitudes dentro del terreno de juego. Ustedes hacen lo que la profesional, la compañera que recién ponía, les decía, si hacen lo que la licenciada en psicología les decía, la tarea nuestra es una papa. El problema es que hoy en día los árbitros vamos a arbitrar partidos y los jugadores a veces van con resaca, todos saben lo que es una resaca acá, ¿no? ¿Saben? Una resaca, van con temas de droga, que nosotros no lo podemos comprobar, pero lo sabemos porque la actitud de la gente lo sabe. Van con temas familiares, van con problemas económicos. El fútbol uruguayo, todos dicen, hoy se están peleando los jugadores porque dicen que es muy rico. Que hay muchos que hacen, hay pocos que hacen mucha y hay muchos que hacen poca. Pero hay jugadores que pasan 3, 4, 5, 6 meses sin cobrar un salario. Y el árbitro dentro de la cancha tiene que contemplar esas cabecitas. No es fácil ir a laburar sabiendo que no te pagan. Entonces, por eso, un poco en preámbulo, me gustó esta idea y bueno, espero que la disfruten y que podamos entre todos compartir un poquito todo esto. Yo lo primero que le quiero preguntar es si alguien tiene la idea
lo que es una regla, lo que es la regla, la palabra regla, ¿qué significa? ¿Alguien tiene idea? ¿Nadie tiene idea de lo que es la palabra regla? ¿No? Viene de regula, de latín regula. ¿Ah? Quiere decir que es un método o es una forma de regular ciertas cosas o situaciones. ¿Ah? También está más específico para la regla de mide cosas. ¿Alguien tiene idea de lo que es juego? La palabra juego es una acepción que viene de diversión, de divertirnos, de lúdico. Nosotros trabajamos con las reglas del juego. ¿Ah? Tenemos que medir una diversión. ¿Qué es diversión cuando es el baby fútbol y hasta cierta edad? Después pasa de ser más profesional, porque hoy en día sabemos que ya con 11, 12, 13 años andan en la vuelta los famosos empresarios, los captadores, los que le vuelan la cabecita a los gurises. ¿Ah? Y el árbitro de baby fútbol, que yo empecé en el baby fútbol, está aguantando toda esa presión de un niño de 11, 12, 13 años que el papá quiere que se salve, y que salve a toda una familia, y el curita presionado porque tiene que meter un gol, porque son 7 para jugar, porque hay 15 en el banco y porque todos tienen que jugar, y que el juez derró una decisión y ahí fue el palo para quién, para el niño que robó el gol, no para el juez que no cobró el córner, porque le pegó mal, y porque tocó en otro y que no la vio. Entonces, el trabajo nuestro, la tarea nuestra, a veces parece insignificante, pero en verdad es una tarea muy compleja, porque nosotros tenemos que tratar de medir con nuestra capacidad que tenemos, la mentalidad de ustedes como están en el juego, pero también cómo respetan las normas del juego. El fair play, voy a hablar a la psicóloga, de la violencia. La violencia pasa por no respetar el fair play, porque si todos los jugadores respetaran el fair play, no tendríamos violencia en el fútbol. El juego limpio. ¿Qué pasa? Muchos quieren sacar ventaja de eso y otros inconscientemente, a raíz de cosas que recién hablamos, de problemas, se les va la mano, ya no juegan limpio y ya ahí es donde empiezan los problemas, donde nosotros tenemos que actuar. Yo les quiero dejar... Antes de empezar, la verdad después la vamos a pasar muy por arriba porque lo que nos interesa hoy es la parte de violencia. Pero a modo de introducción, le vamos a poner un video que... Traje 2 videos para compartir, uno para arrancar y otro para cerrar, que me parece que son importantes, son cortitos y tan buenos que lo puedan escuchar. El árbitro. El árbitro es arbitrario por definición. Este es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera. Silbato en boca, el árbitro sopla los vientos de la fatalidad del destino y otorga o anula los goles. Tarjeta en mano, alza los colores de la condenación. El amarillo, que castiga al pecador y lo obliga al arrepentimiento. Y el rojo, que lo arroja al exilio. Los jueces de línea, que ayudan pero no mandan, miran de afuera. Solo el árbitro entra al campo de juego y con toda razón se persigna al entrar, no bien se asoma ante la multitud que ruge. Su trabajo consiste en hacerse odiar. Única unanimidad del fútbol. Todos lo odian, lo silban siempre, jamás lo aplauden. Nadie corre más que él. Él es el único que está obligado a correr todo el tiempo. Todo el tiempo galopa, deslomándose como un caballo, este intruso que jadea sin descanso entre los 22 jugadores y en recompensa de tanto sacrificio, la multitud aúlla exigiendo su cabeza. Desde el principio hasta el fin de cada partido, sudando a mares,
el árbitro está obligado a perseguir la blanca pelota que va y viene entre los pies ajenos. Es evidente que le encantaría jugar con ella, pero jamás esa gracia le ha sido otorgada. Cuando la pelota por accidente le golpea el cuerpo, todo el público recuerda a su madre. Y sin embargo, con tal de estar ahí, en el sagrado espacio verde donde la pelota rueda y vuela, él aguanta insultos, abucheos, pedradas, maldiciones. Está enchufado. A veces, raras veces, alguna decisión del árbitro coincide con la voluntad del hincha, pero ni así consigue probar su inocencia. Los derrotados pierden por él y los victoriosos ganan a pesar de él. Coartada de todos los errores, explicación de todas las desgracias, los hinchas tendrían que inventarlo si él no existiera. Cuanto más lo odian, más lo necesitan. Durante más de un siglo, el árbitro vistió de luto. ¿Por quién? Por él. Ahora disimula con colores. Bueno, ustedes escucharon ahí una frase que es la que más queda: los que pierden, pierden por él, y los que ganan, ganan a pesar de él. ¿Ah? Eso es lo que tenemos en nuestro ideario colectivo desde nuestras cabezas. Siempre decía, nos robó el juez nos está flechando, el juez nos está matando. ¿Cuánto se lleva este loco? ¿Verdad? Yo les puedo decir, Ulises, señores y señoras, por experiencia, que cuando uno agarra una decisión importante, la frustración que tenemos es grande. Es grande. La familia lo sabe, y los amigos también, es muy grande. Lamentablemente a veces en un segundo tenemos que decidir cosas y en nuestra cabeza el reglamento, que ahora vamos a hablar un poquito del reglamento, pasa rápidamente en esa jugada, y si no tuvimos la certeza o la suerte de decidirla bien, y después cuando vamos, nos sentamos en el living y la vemos, la frustración que nos da es muy grande. Es tan grande que a veces cuesta el martes volver a ir a entrenar. Nosotros tenemos como régimen profesional 3 días de entrenamiento, charla, una cantidad de obligaciones. Y después de un partido difícil, después de una, 2, 3 decisiones importantes en un partido y ver que podemos haber perjudicado a alguien, nos cuesta levantarnos. No solo a mí, pues le pasa a mis colegas, pues lo hablamos, y aparte de eso, después viene la otra sanción, ¿no? Que es la sanción técnica del colegio de árbitros. Nosotros cada vez que erramos decisiones importantes en un partido, o una mano, y fue penal, y después tuvo una se dilucidó que estuvo mal cobrada, el colegio, vamos al colegio, la estudiamos, y después ahí nos comemos alguna fecha. Yo en lo personal, el último partido que hice importante fue en Nacional Plaza, tuve la mala suerte de errar en una jugada puntual de una mano, un jugador que no toma precaución, tenía el delantero muy arriba, para mí el delantero estaba muy arriba, y eso era lo que en esa foto que saqué, lo que evitaba cobrar esa falta. La cobré mal, o sea, no la cobré, dejé pasar esos 30 milésimas de segundo que tenés que estar lúcido para cobrarla, no la cobré, después que pasó, se fue, y vos te fuiste con la jugada, no la cobraste. Y te comés 2 fechas porque es lo que dice el reglamento. Entonces a veces la gente dice, mirá, nos mató porque favorece al grande, o favorece cuando son del interior de la capital, favorece al de la capital, y cuando son los dos del interior favorece al otro porque vive en San José. Nos pasa en el colectivo imaginario de nuestro pensamiento. Créanlo que yo o cualquier compañero nuestro cuando erramos porque no la vimos, porque pensamos en ese momento que no fue de esa forma. Yo quiero preguntarle a ustedes si alguien tiene idea cuántas son las reglas del juego. Son todos juegos de fútbol, acá adelante por lo menos son todos juegos de fútbol, ¿no? ¿Cuántas son las reglas del juego? 18. ¿Quién da más?
Hugo, bueno, puede jugar. 22. 22 no será poca, 22. 23. ¿Quién da más? Bueno, el fútbol con ese no será. 33. 33. Y no será poca, 33. Hay muchas cosas para cobrar. ¿Cuántas? 500 mil. No, miles. Yo qué sé, si ustedes supieran que las reglas de juego son 17 nada más. En 17 reglas de juego, nosotros tenemos que trasladar todo ese conocimiento adentro de la cancha. ¿Qué pasa? Si ustedes fueran jugadores de básquetbol y no supieran las reglas de juego, no jugarían al básquetbol. ¿Saben por qué? Porque en la quinta falta van para afuera. ¿Ah? Perdón, mentira. Ahora el fútbol juega todo el mundo sin saber las reglas de juego, sin tener, solo con el conocimiento básico de saber que cuando el balón está en juego, si se ve guardameta no puede agarrar con la mano. ¿Ah? Porque lo primero que decimos, todo penal, mano, tocó la mano, pero el tocar en la mano tiene una cantidad de vericuetos que hay que ver si el jugador se arriesga a llevar el brazo en una posición, si el brazo es antinatural o no natural, una cantidad de cosas chiquitas que tienen que pasar a la cabeza de una persona para cobrarla, y nosotros libres de cuerpo decimos, oh, mirá la mano que se come este loco, este nos está matando. ¿Cuántas veces lo decimos como jugador de fútbol? Díganlo. A mí no me miento, porque hoy no tomaba nadie y nadie salía con la nutricionista, vamos. ¿Cuántos son? ¿Tienen idea ustedes? Acá traje dos tarjetas, ¿no? Una amarilla y una roja. ¿Tienen idea ustedes? ¿Tienen idea ustedes en cuántas ocasiones hay que sacar amarilla y en cuántas rojas? No, poca idea. Cuando una patada de atrás, lo echamos. ¿No? Cuando viste una clara chance de gol, lo echamos. ¿No? ¿Está bien lo que digo? Bueno, la regla ha cambiado otra vez. Ya la clara chance de gol, ya no se echa el jugador. Hoy en día cuando el jugador va al arco y disputa con el golero el balón, y el golero comete penal, y era gol, pero comete penal el golero en disputa, ahora es amarilla, bajó un cambiito. Entonces, nosotros lo tenemos que hacer porque es nuestra profesión, pero ustedes tienen que tener el deber de saber, de preguntar y de averiguar. Hoy en día las reglas de juego se bajan, entramos a internet y bajamos las reglas de juego por FIFA.com y le pegamos una leída, ¿no? Una leidita por arriba y sabemos más o menos por lo menos cosas básicas del juego. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos, ¿qué hacemos los padres primero? A ver qué hacemos los padres. Protestamos, puteamos, rezongamos, nos calentamos. Este es un burro, no sabe nada. Pero ¿por qué escuchar venir a robar la plata acá con lo que nos cuesta vender la torta frita, presidenta? ¿Dónde está la presidenta ahí? Vendemos una rifa para pagar el cuadro y este loco nos viene a robar. ¿Cuántas veces lo decimos? Pero tampoco nunca nos preocupamos de saber cuántas son las reglas de juego. Nunca, que yo no voy a decir que la ramo. Ojo, yo no vengo acá a hacer una defensa, vengo a hablar un poco, me estoy poniendo al lado de ustedes, un poco, del otro lado de la cancha, que hace poco tuve la suerte, hace años que no iba a ver un partido, Hugo me hizo ir a ver un partido, porque mi hija juega en el equipo que dirige Hugo, y Tai, uno hincha de su hija, fui a ver un partido de afuera. Yo no sé que no íbamos a ver un partido, la verdad, hace años, ¿no? La última vez que fue a ver fue un Uruguay-Chile y me vine mal porque yo no puedo creer que la gente putee a los árbitros, putee a los chilenos y putee. Vamos, y como en el estadio vale todo. Un día voy a dar un preliminar y le pregunto a un señor, un niño más chico que él, el gurí dijo de todo. ¿Y por qué no deja? Y me dice, porque estamos en el estadio. Así que porque estamos en el estadio vale la puteada. En casa no, a mamá no lo vaya a putear, pues te quedas sin celular, ¿quién te saca? El celular, el compu. ¿Tá? Entonces no, nosotros tenemos que tener una cultura, ¿tá? Una cultura de casa, de enseñar, porque el entrenador te va a enseñar 2 veces a la semana, 3. El dirigente 2 veces, 1. Pero en casa nos enseñan todos los días. Es la escuela nuestra. En el Valle Fútbol vamos, y yo la verdad trabajo en una liga que es la Liga Tres Orillas, que lo mismo cuando yo fui dirigente de esa liga, y lo primero que nos pusimos, el padre que insulta se va. Nosotros mismos lo sacamos. Hoy sigue la liga, hoy el padre que va a insulta se sigue yendo. ¿Ah? He venido a la liga de Canelones y la verdad, las cosas que dicen a los pobres árbitros, yo, pero por la plata del mundo me meto para ahí adentro. Tenemos un árbitro en la liga. ¿Tenemos un compañero? ¿No?
¿Sabes? Sí. Sí, mi primera experiencia acá en la Liga de Campeones y sí, hay a veces que los padres por el fanatismo de verdad y querer que el niño juegue más, que se divierta más jugando al fútbol, claro, pasa que el mal del árbitro y sí, surgen esas cosas de que insultos, de hecho, o sea, ¿cómo te puedo decir? Lo que estaba hablando vos de agresiones o